Hoy quiero hablar de un tema que para mí es de fundamental importancia: el Estado y la reforma del Estado, la tan mentada reforma del Estado. Escribía un romántico, un poeta alemán, Hölderlin, que todas las veces que el hombre quiso hacer del Estado un cielo, terminó haciendo del Estado un infierno. Y hoy en Paraguay nosotros tenemos una situación en donde no diría que el Estado es un infierno, pero sí diría que el Estado no está actuando, estructuralmente hablando, no está actuando como un coagente que impulse las políticas de crecimiento económico y desarrollo social. El Estado ha demostrado ser un gestor de la actualidad social, un cómplice del orden establecido. Pero este orden establecido en el Paraguay, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, debe ser dinamitado para ser dinamizado. Nosotros hemos descubierto, no vamos a ser 8 millones de habitantes, vamos a ser, o somos 6.110.000 habitantes. Y eso quiere decir que la economía paraguaya ha demostrado su incapacidad y la política paraguaya ha demostrado su insensibilidad para poder liderar procesos de cambio que signifiquen mejoría en la educación, mejoría en la salud pública. Estoy hablando de dos ejes centrales. La salud pública en el Paraguay está en crisis. El COVID desnudó que hay un problema estructural en la salud pública del Paraguay. Y nosotros, los paraguayos, tenemos que encarar, porque el principal problema que sufre el paraguayo es que cuando se enferma tiene que empeñar, tiene que vender su casa, sus bienes, sus propiedades, y de nuevo cae al estado, a la situación de la extrema pobreza. Nosotros tenemos un Paraguay que está creciendo económicamente, que está demostrando cierta pujanza económica. Está creciendo porque se exporta carne, está creciendo porque se exporta granos, y también estamos creciendo porque se va lentamente consolidando el mercado doméstico, se está consolidando una industria que tiene una vocación exportadora. Tenemos la hidroeléctrica, que todavía no somos capaces de usar toda la energía que produce la represa Itaipú. Algo nos está pasando a nosotros los paraguayos. No hemos sido capaces todavía de diseñar un modelo de nación que sea inclusivo para todos los paraguayos. Necesitamos saldar la deuda social. Hay una deuda social. Hay una hipoteca social con el pueblo paraguayo. Tenemos el peor nivel de educación a nivel regional. Y veo que más allá del esfuerzo individual que puede hacer el ministro de Educación, el Estado paraguayo tiene problemas estructurales. Cuando empezó la democracia, el Estado paraguayo, el Estado estronista, comparando con el Estado de la democracia, el Estado autoritario, comparando con el Estado de la democracia, su presupuesto era infinitamente menor. ¿Había corrupción? Había corrupción. ¿Había contrabando? Había contrabando. ¿Cómo estamos ahora? Ha crecido la burocracia. Pero con el crecimiento de la burocracia ha crecido de una manera desbordada. Y entonces, en vez de tener una burocracia que se someta a criterios racionales, a criterios de legalidad, a criterios de neutralidad política, tenemos una burocracia que en el contexto de este democratismo electoral han ido coincidiendo. Entonces la ampliación del Estado, el agrandamiento del Estado, estuvo signada, estuvo acompañada por la corrupción. La corrupción es un elemento constitutivo del sector público paraguayo. Nosotros tenemos que encarar esta reforma del Estado con valentía. La tiene que liderar, obviamente, el Poder Ejecutivo, porque en una reforma del Estado, el Estado es el objeto de la reforma, pero es el mismo Estado el que se somete y ejecuta la reforma. Es como si alguien dice, yo quiero tener una dieta.
Entonces uno es el objeto de la dieta. La finalidad es que uno adelgace, pero uno mismo tiene que hacer el esfuerzo de adelgazar. Yo con esto no estoy diciendo que el debate, la reforma del Estado transcurre a través de que el Estado tiene que adelgazar, de que tenemos un Estado adiposo y esa adiposidad tiene que convertirse en musculatura. Claro que eso tiene que suceder. Pero el debate de la reforma del Estado no pasa por un Estado más grande o un Estado más chico. Pasa por un Estado más eficaz, más eficiente, más transparente, más racional, más al servicio de las grandes mayorías. Un Estado que sea capaz de garantizar la salud pública para todos los paraguayos. Un Estado que sea capaz de establecer la igualdad de oportunidades para todos los paraguayos. ¿A partir de qué? A partir de la educación. La educación es lo que va a permitir que los paraguayos seamos buenos consumidores, seamos buenos ciudadanos y tengamos una mano de obra calificada. Hoy estamos en crisis moral porque la educación que ya viene acumulando y arrastrando vicios del pasado, no hemos sido capaces de superar esa situación. Por eso, ante problemas tan estructurales que tiene el Paraguay, a nosotros nos resulta ofensivo, insultante, que las dirigencias políticas estén tan ensimismadas y no estén entendiendo no los tiempos y los aires de renovación nacional que el paraguayo de la calle no solamente necesita, el Paraguay desea un Paraguay diferente. Para eso tenemos que dotarle de capacidad a la política. Y a la política se le dota de capacidad con dos elementos, con mucha ética, con mucha moral, con una dimensión moral. La sociedad paraguaya debe de constituirse en una plataforma moral. Y necesitamos, por sobre todas las cosas también, incluir la racionalidad. No puede ser que sigamos creciendo, que el presupuesto del Estado siga creciendo y no se enmarque dentro de una racionalidad. Gastamos más para gastar en la corrupción, no gastamos más en el Estado para gastar en la salud pública, para mejorar la educación de los paraguayos, para lograr la independencia del Poder Judicial. Hoy en día tenemos dos elementos que creo que distorsionan el funcionamiento de la realidad paraguaya. Una democracia electoral, una cosa es la democracia electoral, ir a votar, y luego es la democracia en función de gobierno. Democracia en función de gobierno quiere decir que la gente pueda trabajar, que el hombre, el padre, pueda traer el pan a fin de mes, que la mujer sea asistida con un parto digno y que los niños tengan garantizado techo en la escuela, el pan para poder estudiar, la alimentación para poder estudiar y obviamente los instrumentos para adquirir los conocimientos. Ese es el gran desafío que tenemos los paraguayos en los próximos 4 años. No podemos seguir rezagando, no podemos seguir postergando la reforma del Estado, la reforma de la política para mejorar la calidad institucional en este país. Apostemos y fortalezcamos a lo institucional. Esa es la herramienta para la conquista del futuro. Nosotros hoy, si no somos capaces de superar esta crisis moral, estas crisis políticas que desbordan y lesionan lo institucional, no vamos a poder salir adelante. Yo creo que los paraguayos podemos salir adelante. Y vamos a salir adelante cuando superemos la crisis. ¿Y cuando hay crisis? Hay crisis, como decía alguien, cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace. Esperemos que con el esfuerzo de todos, con la inteligencia del gobierno nacional y de los parlamentarios, podamos hacer que nazca ese Paraguay que todos esperamos que nazca y que muera el Paraguay que tiene que morir.